Bueno, en este caso vamos a hablar un poco sobre el método de bisección, que también se le llama dicotomía. Este es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo donde se encuentra la raíz. Como vemos en la gráfica, en un primer intervalo tenemos que este intervalo grande, este intervalo se va dividiendo a la mitad hasta se encontrar en el intervalo donde se encuentra la raíz que estamos buscando. Vemos en este ejemplo que para esta ecuación aplicamos varias integraciones hasta encontrar que en la iteración número 16 encontramos la raíz que es de 4. Para este método tenemos lo que es su algoritmo y su respectivo diagrama de flujo. Yendo al código, encontramos que ingresamos primero la función que vamos a evaluar o la que le vamos a encontrar a raíz, que en este caso es esta. Luego los intervalos, la tolerancia y realizamos el procedimiento donde con un while evaluamos esta muy la tolerancia y luego con dos if se realizan los cambios de sus intervalos respectivos para así darnos como salida la raíz y el error de tramo. Vemos que al ejecutarlo encontramos la misma raíz o muy aproximada a la raíz que encontramos en dicho ejercicio que les mostré anteriormente, que vemos que es de la raíz es de 4 y ejecutando el código encontramos que la raíz es de 3.99, es decir, que se puede aproximar a 4. Muchas gracias. Método de la regla falsa. El método de la regla falsa es un método alternativo al de disección. Se usa para la búsqueda de raíces que trabajan dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz, dibujando una línea recta desde los intervalos seleccionados, como se muestra en la gráfica. La ecuación para hallar la recta y punto medio es el siguiente. R es igual a B menos la función de B por A menos B sobre la función de A menos la función de B. Tanto el método de la regla falsa como el de bisección se basa en el teorema del valor intermedio o el teorema de Bolzano. Sea la función U continua en un intervalo AB, suponiendo que la función de A sea el signo contrario a la función B, existe una línea recta que pasa por la raíz, que pertenece al conjunto de números que están en A y B, tal que la función de R, que es la función de la raíz, sería igual a 0. Entonces, como algoritmo tenemos los siguientes 7 pasos. Decimos que primero debe existir seguridad sobre la continuidad de la función f de x en el intervalo a y b. Como segundo tenemos a continuación, se verifica que cumpla con el teorema de Bolzano. Tercero, se evalúa los intervalos a y b en la función. Cuarto, se calcula el punto medio de m del intervalo BA. Los resultados se evalúan en la ecuación para hallar m y si se evalúa m, si ese valor es igual a 0, ya hemos encontrado la raíz buscada. Como quinto, entonces, en caso de que no lo sea, verificamos si fm tiene signo opuesto con fa o con fb. Como 6 tenemos que se redefine el intervalo a y b como a, r o rb, según se haya determinado en cuál de estos intervalos ocurre un cambio de signo. Como último paso tenemos que con este nuevo intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño hasta alcanzar la precisión deseada. Entonces acá tenemos nuestro ejemplo en donde se pone una función de x igual a la raíz de 12, entonces se hace un despeje y luego se pone como primera iteración los valores de menos 3 y 4. Entonces, tenemos que los valores de x es 3 para la función de menos 3 y es 4 en la función de 4. Luego, la raíz se encuentra, o luego decimos que la raíz se encuentra en estos intervalos y aplicamos la fórmula. Una vez aplicada la fórmula nos da un valor, que es el valor que va a dar paso a la siguiente iteración.
Como vemos aquí, pues hacemos lo mismo que en el primer paso, pero ahora con el nuevo valor de la segunda iteración. Hacemos lo mismo en la tercera iteración, se reemplaza en la fórmula los valores y una vez obtenido el valor de la segunda iteración, se pone para la tercera iteración, lo mismo en la cuarta, hasta llegar a 4 iteraciones. ¿Por qué la raíz aproximada de la ecuación usando el método de la posición falsa es después de 4 iteraciones? Entonces tenemos como fórmula última que x al cuadrado menos 12 es igual a nuestra cuarta iteración, que sería 3,4641. Ahora tenemos nuestro algoritmo y diagrama de flujo. Este es un algoritmo hecho en PCI, ahí lo podemos detallar. También tenemos nuestro diagrama de flujo, lo mismo hecho en PCI. Y tenemos nuestro código en Python, el cual también tiene como idea pues dar una solución del método matemático, pero esta vez en código. Aquí tenemos nuestra ejecución del código y ya, eso sería. El método de la secante. El principal inconveniente del método de Newton estriba en que se requiere conocer el valor de la primera derivada de la función en el punto. Sin embargo, la forma funcional de f de x dificulta en ocasiones el cálculo de la derivada. En estos casos, es más útil emplear el método de la secante. El método de la secante es un algoritmo para encontrar la raíz de una función que se asume que es aproximadamente lineal en la región de interés. Cada aproximación se toma como un punto donde la línea secante corta el eje X. El método de la secante parte de dos puntos y no solo de uno como en el método de Newton, y estima la tangente, es decir, la pendiente de la recta, por una aproximación de acuerdo con la expresión x2 es igual a x0 menos la diferencia entre x1 y x0, dividido entre la diferencia de f de x1 y f de x0, todo multiplicado por f de x0. El algoritmo que se debe seguir para aplicar el método de la secante es el siguiente. Se define inicialmente la función f de x. Se declaran los rangos iniciales para x0 y x1, la tolerancia y el error. Obtenemos x0 y x1. Evaluamos los puntos x0 y x1 en f de x. Si se cumple que el error es mayor o igual a la tolerancia, entonces se calcula x2 igual a la fórmula que hemos explicado anteriormente. Y se asignan ahora los valores de x0 igual a el valor dado anteriormente para x1 y x1 obtiene el valor obtenido de x2. Se recalcula el error aplicando el valor absoluto de x2 menos x1 dividido entre x2. De la anterior condición, si no se cumple, se regresa al punto número 4, en donde se obtienen los valores para x0 y x1. Al terminar el ciclo, se aproxima la raíz a x2 y se da por terminado el algoritmo. Aquí podemos observar el algoritmo funcional en PCInt y su respectivo diagrama de flujo. De la misma manera, observamos el código en Python y su respectiva ejecución para verificar que efectivamente el código funciona. Para corroborar lo anterior, hemos realizado un ejemplo de forma manual en el cual evaluamos la función 2x al cuadrado más 4x menos 1 con un error igual a 1, una tolerancia del 0,001. El contador lo inicializamos en 0 para poder determinar la cantidad de iteraciones que hemos realizado y hemos dado unos valores para x0 igual a 1 y x1 igual a 4. Hola, buenos días compañeros y compañeras. El método que me correspondió es el método de Gauss-Jordan. Es un método aplicado por el cual pueden resolverse sistemas de ecuaciones lineales con n número de variables, encontrar matrices y matrices inversas. La matriz que tomamos como ejemplo es esta que ven aquí. Y para su respectiva solución se aplicaron una serie de pasos. Entonces, a través de esos pasos, pues nos da una matriz resultante. Bueno, de ahí aplicamos un algoritmo, la aprobación de ese algoritmo,
el diagrama de flujo y el código en Python con su respectiva ejecución. El código en Python, pues lo primero que hace es se importan las librerías, luego se le pide al usuario que digite la cantidad de incógnitas a resolver, en este caso serían 3, que son X, Y y Z, para una matriz de 3×3. Luego se almacena una matriz NumPy de n por n más 1 de tamaño, que inicializa desde 0. Luego se le aplica lo que es el vector solución, también se tiene que almacenar, y después se le asignan las filas y las columnas a dicha matriz que pues se le piden al usuario como tal. Después se aplica lo que es el método de Gauss-Jordan para obtener una solución y la visualización de esa misma. Bueno, acá probamos el código y la cantidad de incógnitas a resolver son 3 para la matriz de 1, menos 1, 3, 13, 1, 1, 1 y 11, 2, 2, menos 1 y 7. Entonces nos dice que la solución para X, Y, Z es 2, 4 y 5. Bueno, vamos a probar si esto es verdad. Y acá está. Entonces dice que X vale 2, Y vale 4 y Z vale 5. Entonces eso quiere decir que el código está correctamente.